3, 2, 1, cámara. Action. La resurrección de los muertos, el tema de hoy. Introducción. La importancia de esta doctrina. ¿Será que tiene importancia esta doctrina de la resurrección de los muertos? Amén. Vamos a ver la importancia de esta doctrina. Es sumamente importante conocer la verdad acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos, pues esta es un fundamento clave de nuestra fe cristiana. Fíjense que la resurrección de los muertos es un fundamento clave de nuestra fe cristiana. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 6, verso 1 al 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hermano José Partida, ¿qué es los rudimentos? Ok, hermana Piché, ¿qué es los rudimentos? No sabe, tú, Tano. Juan, los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Hermana Magdalena. Hermano, los rudimentos. Los principios. Sí, hermanos, no sé qué está pasando, no sé si no estoy transmitiendo bien las enseñanzas, pero yo miro que cada pregunta que les hago, ninguna me la están respondiendo de ninguna forma. Y son raras las preguntas que me están contestando y son preguntas de los estudios que hemos estado tocando. Y esta cita bíblica la tocamos varias veces. En el primer bimestre esta cita bíblica se toca varias veces. Cuando estamos hablando sobre los bautismos, cuando estamos hablando sobre este tema de la resurrección de los muertos, cuando hablamos del arrepentimiento de las muertas, cuando hablamos de la fe en Dios, ¿verdad? En todos esos estudios se toca esta cita bíblica y en cada uno de ellos he tratado de explicar lo que son los rudimentos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿O no se acuerdan? Sí. Los he retocado y les he dicho, es el ABC, son lo básico, los principios, lo más sencillo, lo que cada cristiano debe estar, ¿verdad? Sabedor ya. Entonces, esos son los rudimentos. Amén, hermanos. Ténganlo en mente porque estas palabras se las voy a volver a repetir más adelantito. Apréndanse todas estas palabras que a veces les digo. Por eso es que es bien importante que usted estudie en su casa. Le estamos subiendo los videos en YouTube para que los miren. Vaya y estudie. Mi intención, hermano, yo me estoy haciendo viejo, estoy acatarrado ahorita, la garganta me duele, pero el beneficio es para usted. El beneficio es suyo. No lo desperdicie, aprovecha. Porque el que va a ser bendecido ultimadamente, ¿verdad? Es cada quien como persona en particular. Pónganse las pilas, hermanos, en las enseñanzas. Vaya al internet, métase a Rama Fructífera 100. Allí busque las clases de la escuela de líderes pescadores de hombres y allí repáselo, desvélese. En vez de desvelar con la novela o con otras cosas, desvélese escuchando los estudios, porque si lo repasa se le va a ir reteniendo, hermano. Se le va a retener. Hay hermanos que saben los cantos de memoria, pero porque los oyen y los oyen. Y así también la palabra, óigala el estudio. Mi esposa me dice a veces, ¿ya te estás escuchando otra vez? Yo me meto al internet y me pongo a escuchar mis sermones porque me gusta criticar
en lo que estoy haciendo para mejorar o qué es lo que estoy haciendo, cómo lo puedo hacer mejor. Tengo que tomar, a veces son 2, 3 de la mañana que estoy estudiando y preparando los estudios, ¿verdad? Y todavía tengo que subir. Bueno, ahora ya no está el hermano que nos ayuda a subir los videos, ahora los estoy subiendo yo, tengo que subirlos y tengo que estar chequeando cada estudio que esté bien. Entonces es importante que usted también se meta a estudiar. Si lo ve en internet, se va a beneficiar, se van a beneficiar, se los recomiendo. Les recomiendo que los estudien. Amén. Hebreos 6, 1 al 2. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vámonos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas doctrinas básicas, estas doctrinas prácticamente son doctrinas básicas. Resurrección de los muertos, el juicio eterno, doctrina de bautismo, la imposición de manos, la obra muerta, la fe en Dios, y todo eso. Esas son doctrinas básicas que cada uno de nosotros debe estar sabido, ¿verdad? Saber cómo hablar de ellas, poderlas dominar, poderlas hablar y poderle hablar a una persona cuando le esté preguntando con respecto a su fe. Tiene que usted poder hablarle a estas personas sobre estos fundamentos cruciales. Por eso es que este es el primer bimestre, porque un día usted va a estar dirigiendo una célula y la persona va a decir: hermano, ¿y por qué usted dice que me tengo que bautizar? ¿De qué le va a decir? No, pues que lo que la mayoría de la gente dice, hay que obedecer. Es un paso de obediencia. Sí, pero hay mucho más que simplemente un paso de obediencia. El bautismo, dice, es para el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Usted tiene que saber explicar eso y hablarle en el simbolismo que tiene. Simboliza esto, y este es el efecto lo que hace en el mundo espiritual. Estás muriendo, estás testificando públicamente. Es una oportunidad de que usted hable la palabra de Dios con autoridad y con poder. Entonces, todas estas doctrinas que se mencionan en Hebreos 6, versos 1 y 2, son doctrinas básicas de las cuales usted y yo debemos estar bien sabidos, bien empapados. Amén. Y una de ellas es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas dos doctrinas y estos dos acontecimientos van muy de la mano, porque uno sigue al otro. La resurrección de los muertos y el juicio eterno van de la mano, porque después de la resurrección de los muertos, después viene ¿qué? El juicio eterno. O sea, van de la mano, uno sigue al otro. Entonces, en 1 Corintios 15, verso 20 al 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 16 al 18 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí está diciendo que los que murieron en Cristo en muchos años atrás, si realmente Cristo no resucitó, entonces también ellos murieron, porque no va a haber resurrección. Y dice: si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra fe es vana, no sirve. Pero estamos aquí luchando porque creemos que un día Jesús resucitó de entre los muertos y que un día nosotros
si morimos en Cristo, también resucitaremos para vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que está dando a entender aquí. La resurrección de los muertos, dice, de aquellos que han dormido en Cristo Jesús, van a presidir al tribunal de Cristo para recibir nuestros galardones después de que nuestras obras sean probadas. Entonces, después de que el cristiano muere, viene en la resurrección de los muertos, se levantan los cristianos, y entonces después de que resucitan los cristianos, ¿a dónde van? Al tribunal de Cristo. Al tribunal, para que sus obras sean probadas, y así de esa manera, ¿verdad? Recibirá su galardón. Dice aquí en Romanos, bueno, aquí dice: la resurrección de los muertos de aquellos que han dormido en Cristo Jesús van a presidir al tribunal de Cristo para recibir nuestros galardones después de que nuestras obras sean probadas. Romanos 14, 8 al 10 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para el Señor, así de los muertos, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiere decir, hermano, que todos somos cristianos aquí, pero muchas veces el cristiano juzga al otro, ¿verdad? Y dice: ¿para qué lo juzgas? ¿Para qué lo condenas? ¿Lo criticas? ¿Lo señalas? ¿No sabes que un día los dos van a estar en el tribunal de Cristo, y tal las obras de Él logren pasar y las tuyas no? Entonces dice, por eso dice: ¿para qué lo juzgas? ¿Ves? Miramos al hermano que está ahí al lado y lo estamos mirando de arriba abajo, a ver cómo vino vestido, cómo vino, si vino o no vino bien arreglado, si trajo o no trajo la Biblia, si alaba o no alaba a Dios. Entonces necesitamos, hermano, como hijos de Dios, ¿verdad? Luchar por no ser ese tipo de personas que caigamos en el error, porque sabemos que un día, tanto él y yo, vamos a ser juzgados. Mejor, hermanito, me la llevo hoy contigo, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Voy a orar por ti. No te voy a señalar, no te voy a criticar, no te voy a juzgar, me voy a quedar calladito y voy a meditar en mi corazón hablando con Dios solamente, y Dios en aquel día me va a juzgar. Hay cosas que no me gustan, pero me voy a quedar calladito y voy a orar a Dios por ti. En vez de ir con el otro hermano y criticarlo y señalarlo y ya no juntarnos con él, ¿verdad? Y así hay muchos cristianos. Pero un día vamos a ser juzgados todos. 1 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice: pero la resurrección de aquellos que murieron fuera de Cristo seguirá después del juicio del gran trono blanco. Imagínense, dice que la resurrección de aquellos que murieron fuera de Cristo, ellos van a resucitar después del milenio, después de 1000 años, que nosotros los cristianos resucitemos. Los que murieron en Cristo, cuando venga Cristo por su iglesia, ese día, los que hayan muerto van a resucitar. Los cristianos, no los impíos. Cuando Cristo venga en las nubes a levantar su iglesia de los 4 rincones de la tierra, los únicos muertos que se van a levantar de la sepultura
son los justos, los cristianos, los que están lavados con la sangre del Cordero. Esos van a resucitar y después de ellos nosotros los seguiremos y nos iremos al tribunal de Cristo. Entonces, pero después estaremos con Jesús por 1000 años, reinaremos. La pregunta de él para después de la cárcel, anótela para que no se le olvide y la puede preguntar. Entonces, después de los 1000 años, entonces viene la resurrección de los muertos, de los que no creyeron en Jesús. Y entonces ese juicio será el gran juicio del trono blanco. Amén, hermanos. Entonces, pero la resurrección de aquellos que morían fuera de Cristo, seguirá después del, y allí me equivoqué, seguirá después del juicio del gran trono blanco, en donde las personas del Hades y todo el Hades serán echadas al lago de fuego. Ahí será la muerte segunda, de tal manera que el juicio y la resurrección van muy de la mano. Cuando resuciten los muertos que no aceptaron a Cristo, se van a compadecer. Ellos van a resucitar por una sola razón. ¿Por qué ellos van a resucitar? ¿Por qué los impíos van a resucitar? Para ser juzgados. Ellos no van a resucitar por otra razón, por otra causa. Ellos van a, cuando resuciten, se van a presentar ante el gran trono blanco y allí serán juzgados. Ahí serán juzgados y serán echados al lago de fuego. ¿Me explico en esta hora? Les pido que me disculpen, hermano, ando un poco enfermo y gripado, malo de la garganta. Yo les digo, Apocalipsis 20, versos 5 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? Ahí está. Está hablando, aquí ya está hablando de los que no aceptaron a Cristo. Dice, y no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado, escuche bien lo que dice aquí, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes reinarán con él 1000 años? Los que resucitamos primero. Y no solamente los que resucitaron, sino nosotros los que hayamos quedado vivos. Reinaremos con Cristo por 1000 años. Y como dice el principio del versículo, dice, y los muertos, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros nos vayamos con Cristo en las nubes, los muertos sin Cristo todavía quedarán en la sepultura por 1000 años. Después de esos 1000 años van a despertar para juicio y se tendrán que compadecer ante el juicio del gran trono blanco. ¿Cuántos aquí van a ir al juicio del gran trono blanco? ¿Ninguno? Pórtese bien, pues. ¿A dónde va a ir usted, pues? Al tribunal de Cristo. Una cosa es el juicio del gran trono blanco, y otra cosa es el tribunal de Cristo. Amén, hermano. Amén. Yo trataré de simplificar esto lo más que se puede. En Juan 11, 23 al 24 dice, Jesús les dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cuándo es la resurrección, hermana Blanca? ¿Cuándo es la resurrección de los justos? ¿Ande? ¿Cómo se le llama? Según este versículo que acabo de leer.
Si está en Juan 11, 23 y 24. ¿Qué dice? En el día que, hermano. Está perdida la hermana. ¿Cuándo? ¿Cómo le llaman a ese día? ¿Cómo le llaman la segunda venida de Cristo? En la resurrección, en el día postrero. Fíjese bien lo que dice. Jesús le dijo, Juan 11, 23 al 24. Pongan atención. Juan 11, 23 al 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Cuando Marta dice en el día postrero, está refiriéndose cuando los muertos resuciten. ¿Y cuándo es que los muertos resucitan? Cuando Cristo venga. Está refiriendo, Marta le llama el día postrero, el día que Cristo venga, que los muertos en Cristo resuciten, en el día postrero. Marta creía que su hermano iba a resucitar, ¿cuándo? En el día postrero, el día que Cristo venga. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, Marta, verás la gloria de Dios. Porque Jesús quería darle a entender de que Él podía levantar a Lázaro en ese preciso momento, que no tendría que esperar hasta el día postrero. Pero aquí miramos que Marta tenía doctrina. ¿Conocía Marta las Escrituras? Marta, mire, Marta andaba con Jesús. Ella era una de las discípulas que andaban siempre ahí sirviendo a Jesús y todo con los demás que seguían a Cristo. Y Marta ponía atención a las enseñanzas. Entonces cuando Jesús le dice, Marta, ¿crees que tu hermano resucitará? Oh, sí, Señor, en el día postrero. Ya sabía cuál era el día postrero. Ya Jesús ya les había hablado de su segunda venida. Ya Cristo ya les había hablado de que los muertos iban a resucitar cuando Él regresara. Bendito sea el Señor. Y Jesús le dice, Marta, ¿crees que tu hermano resucitará? Y le habla con doctrina. Marta dice, oh, sí, Señor. Le habló con conocimiento. Por eso es importante. Usted debe de tener estas enseñanzas básicas en su conocimiento. Que le digan, hermano, ¿usted cree la resurrección? Sí. ¿Y cuándo va a ser? Espérate, déjame llamar al pastor para preguntar. Usted tiene que decir, no, en el día postrero. ¿Y cuándo es ese? El día que Cristo venga. Y cuando Cristo viene, no sabemos el día ni la hora, pero puede ser hoy en la noche. Amén. Tiene que estar filudo con las Escrituras, hermano. Yo los miro a usted, y cuando los miro, hermano, yo los miro, los visualizo, tremendos predicadores y predicadoras. De veras. Yo lo visualizo, hermano, trabajando con fuerza, con fe, con autoridad. Pero ahorita es que hay que pagar el precio. Ahorita hay que quemarnos la ceja entre la Biblia. Hay que escudriñar, hay que leer, hay que estudiar, hay que meternos. Para que no nos cuenten ni nos digan. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuándo es que resucitan los muertos, hermana Magdalena? Amén. Ya ven que sencilla la palabra de Dios. Aprende uno bien fácil. La resurrección de los muertos. Juan 11, 25 al 26 dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es Jesús? Amén. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Jesús es la resurrección y la vida. Y no podemos resucitar. Y dice, no podemos resucitar de entre los muertos sin tener a Cristo en el corazón. Porque Jesús es ¿qué? La resurrección y la vida. Entonces, si Jesús es la resurrección y la vida, y tú crees en la resurrección, Jesús es el que resucita, pero vos no crees en Cristo, no te vas a resucitar. Porque hay que estar en Cristo, porque Él es la resurrección. El que nos va a resucitar es Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién va a venir en los aires a levantar su iglesia? ¿Quién nos va a resucitar a los muertos?
Por eso dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Porque cuando estén los muertos sepultados, el que ha creído en Él vivirá en ese momento, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Me está entendiendo? Y dice aquí, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hablando de nosotros, los que estamos vivos. Y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? Dice: no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, estas son doctrinas básicas, fundamentales y con mucha fuerza para enseñar a otros. Probablemente usted nunca había tenido esta enseñanza, resurrección de los muertos. Tal vez sabía que un día iba a resucitar, pero tal vez nunca se lo enseñaron directamente, explícitamente, ¿verdad? Explicándole bien. Pero hoy aquí estamos para eso. Primera de Corintios 15:32 dice, bueno, leamos aquí el comentario. Jesús es la resurrección de la vida, y no podemos resucitar de entre los muertos sin tener a Cristo en el corazón. Por eso, cuando nos hemos arrepentido de obras muertas, cuando nos hemos bautizado en agua, cuando hemos creído en el Señor Jesús y tenemos fe en Dios, luego morimos y nuestro cuerpo duerme esperando la redención en Jesucristo. Eso es la resurrección, cuando uno muere y está esperando. Pero primero, para resucitar, primero empieza con ¿qué? Arrepentimiento de obras muertas, luego el bautismo en agua, y luego hemos creído en Jesucristo, tenemos fe en Dios, vivimos esa vida cristiana. Luego uno muere, y luego cuando duerme el cuerpo, viene Cristo y lo resucita. Pero usted tuvo que haber tenido una vida arrepentida de obras muertas, fe en Dios, doctrina del bautismo. ¿Me explico? Doctrinas básicas. Y entonces vendrá la resurrección. Entonces, 1 Corintios 15:32: y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Contra quiénes batalló? ¿A qué se refiere ahí, hermanos? ¿A seres humanos o animales? ¿Usted cree que se peleó con un león Pablo el apóstol? Cuando dice fieras, está hablando de un tipo de carácter humano, de personas que tenían carácter, hermano, terribles. Mire el que está a su lado, dígale: tú no vas a dar, hermano. En Éfeso batallé con fieras. Dice: ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice: si como hombre batallé con fieras en Éfeso, dice, ¿de qué me aprovecha de tanta batalla, de tanto trabajo? Imagínense aquí, hermano, tanta batalla como pastor, sufriendo, luchando, batallando aquí y allá. Si Cristo no resucita, dice aquí, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, pues entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y se acabó el asunto. O sea, ya no hay nada más después de la muerte. Si Cristo si uno no resucita, entonces dice el apóstol Pablo: ¿de qué me sirve estar batallando y sufriendo? Si lo que estoy batallando y sufriendo lo estoy haciendo porque creo un día que voy a resucitar en Cristo Jesús. Pero si no voy a resucitar, entonces ¿para qué batallo? ¿Para qué sufro? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Pablo dice: ¿para qué voy a sufrir? Mejor comamos y bebamos, porque mañana de todos vamos a morir. Pero dijo el apóstol Pablo:
pero he batallado con fieras en Éfeso. Dice aquí, no hay esperanza alguna si no creemos que Cristo resucitó de los muertos. Y si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué nos esforzamos en la vida cristiana? Por algo estamos aquí. Pero si Cristo no resucitó, entonces en vano estaríamos aquí nosotros. Entonces dice aquí, pero sabemos que sí hay resurrección de los muertos. Jesús resucitó a una niña cuando le dijo Talita Cumi, que quiere decir niña, a ti te digo levántate. En Marcos 5:41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. La resucitó Jesús a esa niña. Luego resucitó a Lázaro en Juan 11:43 y 44, y habiendo dicho esto clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahí miramos cómo Jesús resucitó a Lázaro. Entonces sí, aún antes de que Jesucristo resucitara, ya venía haciendo él resurrecciones, porque él es la resurrección y la vida. Él puede dar vida a quien él quiera. Alguno de nosotros puede caer muerto ahorita, y si Dios quiere, te resucita. Un anciano dijo una vez que estaba en una reunión de pastores, que había un pastor ahí que andaba medio sancochadito en la vida, de México. Y cuando estaba en la reunión, ¡pum!, cayó el pastor muerto ahí. Y todos los pastores se escandalizaron. Y que llevémoslo, y que mira, y déjalo, Dios lo mató, le dijo. Déjenlo ahí. Ahí déjenlo botado. Ahí déjenlo botado. Sigamos la reunión. Ahí quedó botado el pastor. Y siguieron la reunión. Terminaron la reunión. Y le dijo, ahora sí traigan al muerto. Arrastrado lo trajeron. Hizo una oración y resucitó. Después de 3 horas de estar tirado ahí en el piso. Pero ese pastor había andado ya caído, ya se estaba mal, estaba en drogas, todo había caído, y ya estaba todavía haciendo el trabajo, ¿verdad? Luchándole, pues dice el amigo, pero batallaba con la droga. Estaba en Cristo, estaba en la iglesia, pero se daba sus escapaditas para pegarle jalona aquí y allá. Entonces Dios lo mató ahí y lo resucitó, y el anciano que lo resucitó le dijo, y así te dice el Señor, esta es una oportunidad que te estoy dando. La próxima vez no habrá resurrección, ya no te levantes, porque el amigo pues estaba muy mal ya en la droga, llevando 2 vidas. Y es duro. Es duro, hermano, cuando uno lleva doble vida. ¿Verdad? Yo he conocido pastores que llevaban doble vida. Mataron a 28 personas y predicaban. Predicaban aquí en Pomona. Predicaban, debajo del púlpito los encontraron las armas. A pleno culto llegó el FBI, los arrestó. Hace muchos años atrás. 28 muertes se llevaron. Y estaban pastoreando. Ahorita están en la prisión todavía.
uno para él que le dieron vida, al otro nomás le dieron 28 años. Ya pronto sale. Pero el que ejecutó las matanzas le dieron vida. Y el otro que andaba agarrando las joyas, porque eran joyerías las que andaban asaltando. Pastores cayeron en una necesidad tremenda, económica, que pues, el pueblo no le respondía, me imagino yo, y se fueron a asaltar y a robar. Y fue una situación difícil, pero yo los conocí de primera mano a esos amigos, pero lo que le quiero dar a entender es de que Dios es un Dios que da oportunidades. Ahora están pastoreando en la prisión, se les dio un ministerio de la prisión, allá están, tienen más almas en la prisión que lo que tenían acá afuera. Digo un hermano, voy a orarle al Señor para que se lleve unos cuantos a la cárcel, porque ya sirve mejor a Dios. Ay, raza. Pero no es así la cosa, hay que servir bien a Dios, así como estamos. ¿Está entendiendo en esta hora? Amén. Gloria a Dios. Juan 11, 43 y 44, habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Aún el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Un terremoto. ¿Y qué más? Y muertos salieron de la sepultura. ¿Qué muertos saldrían, hermano? ¿Qué muertos? ¿Ah? Fíjense lo que dice el Mateo 27. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de ¿qué? O sea, no cualquier persona se resucitó, los santos. Diga, eso no es lo mío. Sí. Entonces dice: muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Jesús resucitó, cuando tembló la tierra y cuando Jesús murió, y luego de la resurrección, no solamente resucitó Jesús, sino que también resucitaron muchos santos. ¿Y andaban qué? Visitando casas. Tal vez gente que había creído verdaderamente en Jesús y habían ido, esos muertos resucitados fueron a confirmarles de que sí era el Mesías, que no tuvieran temor, de que siguieran adelante, tal vez especialmente a sus familiares. Imagínense que un familiar muerto en Cristo resucite un día y diga: hey, échale ganas, muchacho. Pero eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. Dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vivieron y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. También lean 1 Corintios 15, 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vendrá una resurrección más adelante para todos los que duermen en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen familiares que están durmiendo en Cristo Jesús? Muertos cristianos. Yo tengo edad. Y un día van a resucitar y lo vamos a ver en Cristo Jesús, ahí en la gloria. Dice aquí algunas razones por las cuales es importante estudiar esta doctrina. Vamos a ver por qué es importante estudiar esta doctrina de la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo es importante. Número 1, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahí está la doctrina base. Usted será salvo si usted no cree en la resurrección. ¿Podrá ser alguien salvo si no cree en la resurrección? Es algo básico. Fíjense bien, que si confesares con tu boca, cuando dice confesar, es porque lo crees en tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea que hay que creer de corazón que realmente Jesús, Dios lo levantó de entre los muertos. Dice, serás salvo. Serás salvo si crees de todo corazón de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso es que la enseñanza de la resurrección de los muertos es una enseñanza fundamental de nosotros los cristianos. Debe de saber, hermano, cómo comunicar estas enseñanzas básicas y a la misma vez profundas que muchos cristianos no entienden, no la comprenden y no la han podido explicar. Entonces aquí miramos, ¿verdad?, la importancia, ¿verdad?, lo importante que es esta doctrina o esta enseñanza, ¿verdad?, de la resurrección de los muertos. Parte de la creencia que nos lleva a la salvación es creer que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Qué crees tú? Cuando te preguntan a ti, ¿usted en qué cree? No, yo creo en el Señor. No, yo también creo, todos somos hermanos. Pero tal vez el otro no cree que Jesús resucitó. Hay religiones que creen que Jesús no resucitó, que simplemente fue un profeta, murió, cumplió su propósito y murió. Los hindúes dicen que estaban sepultados en la India, y ahí está la sepultura de Jesús, en la India. Entonces, cada quien tiene sus propias teorías. Dicen, él fue profeta, ya está ahí. Pero no creen que Jesucristo resucitó. Entonces, nosotros sí creemos que la tumba está vacía. Creemos que Jesús resucitó. Pero hay personas, hay doctrinas, hay enseñanzas que dicen que Jesucristo no resucitó. Entonces, nuestra fe, aparte de que creemos que Jesús es el Señor, creemos de que Dios lo levantó de entre los muertos. Aparte de que usted cree en los dones del Espíritu, aparte de que usted cree en el poder del Espíritu Santo, aparte de que usted cree en una y en otra cosa, que su fe es esta y su fe es la otra, también debe de creer de que hay resurrección de los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora. Entonces, parte de la creencia que nos lleva a la salvación es creer que Jesús resucitó de entre los muertos y que hoy vive y está sentado a la derecha de Dios. Es la esperanza del cristiano. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza, hermano? De que Cristo viene un día y que si estamos muertos nos va a resucitar. Es la resurrección, es la esperanza del cristiano. Estamos esperanzados en Cristo, que Él nos va a resucitar. ¿Cuántos están esperanzados de que Cristo los va a sanar algún día? Que Jesucristo los va a prosperar, que Jesucristo los va a bendecir. Estamos esperanzados, nuestra esperanza, y aún en la resurrección también. Si no estamos en pie cuando Cristo venga, tenemos la esperanza de que resucitaremos. Amén. Entonces, este es el punto número 2. Es la esperanza del cristiano. Romanos 8:23. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos,
que tenemos la primicia del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción. Dice, la redención de nuestros cuerpos. Aquí está hablando el apóstol a los romanos de la redención de nuestros cuerpos. Y no está hablando, hermano, de conversión, porque ya era convertido. Está hablando, hermano, de la regeneración, donde su cuerpo será transformado. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y vamos a ver aquí lo que dice. Aquí ya está hablando del cuerpo, redención del cuerpo. Eso es resurrección, la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Cuando uno muere, es de la esperanza que tenemos. Porque dijo el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. O sea que hay esperanza en la resurrección. Dice, y si no resucitan los muertos, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, el apóstol Pablo hace un énfasis bastante fuerte en lo que es la resurrección de los muertos, diciendo, si no hay resurrección, de nada me sirve estar en la iglesia. Si no hay resurrección, de nada me sirve. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en Cristo, hermanos? ¿Qué se te ha prometido? No se te prometió vida eterna, estar por siempre con el Señor. Se te prometió tantas cosas en la eternidad, pero si no resucitas, de nada sirve. Si no resucitas, nada de eso va a existir. Por eso el apóstol Pablo dice y enfatiza, dice, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir y se acabó todo. Pero no, sabemos que hay una vida eterna después que Cristo venga a levantar su iglesia. Amén, iglesia. 1 Corintios 15, verso 35 dice, pero diga alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Escuche bien lo que dice aquí. La pregunta es, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. ¿Cuántos tienen carne? Ok, miren lo que dice aquí. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Escuche bien. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hablando de cómo seremos después. ¿Cómo va a ser sembrado uno? En corrupción. O sea, este cuerpo, esta carne está llena de ¿qué, hermano? ¿Sí? La mente, el corazón, ves dañados, heridos, malos pensamientos de duda, pensamientos negativos, la carne toda achacosa, doliente, enfermiza, ya bien cascarito.
Ya viene acabado uno. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Cuántos resucitarán en gloria? Cuando dice se siembra en deshonra, es por el evangelio. Cuando gente, aún tus familiares te entregarán, dice, serán entregados unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Te deshonrarán tus hijos, te deshonrarán tus familiares por ser hijo de Dios. Muchos cristianos murieron en deshonra, pero resucitarán en gloria. Y dice aquí, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, diga, ouch. Imagínense, se siembra en cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Miren cómo nos llaman. Él dice, se siembra en cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Quiere decir, hermano, que cuando usted muere, lo entierran en la sepultura, ¿verdad? Cuando una persona muere, lo entierran así, su cuerpo, pero vuelve a la tierra, vuelve a la tierra. Y entonces, cuando ese cuerpo, cuando Cristo venga, va a resucitar una nueva criatura, pero ya va a ser incorruptible. Ya no va a tener pensamientos del pasado, ya no va a tener pensamientos de duda, ya no va a tener temor, ya no va a tener frialdad, ya no va a sentirse menos, ya no va a quererse quitar la vida, ya no va a tener deseos carnales, ya no va a tener deseos del pecado. Va a tener una mente sana, una mente limpia, una mente pura. Dice la Biblia que no habrá memoria de las cosas pasadas. No habrá memoria. Dios enjugará las lágrimas de los santos. No habrá memoria del pasado. Ahorita todavía nos acordamos de lo que nos hicieron, ¿verdad? Pero cuando Cristo venga y resucitemos, no habrá memoria del pasado. Seremos resucitados con un cuerpo espiritual. Vamos a resucitar en gloria, en incorrupción, en poder y en cuerpo espiritual. Ya no el animal, el cuerpo animal, carnal, que está viciado, este cuerpo que es enojón, corajudo, peleonero. No, hermanita, allá se va a amar de verdad. Allá el abrazo va a ser sincero. Allá el abrazo va a ser de verdad. Díceme. Nosotros cuando morimos, nuestro cuerpo va al sepulcro, vuelve a la tierra. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo a la tierra, porque somos tierra y a la tierra volveremos. El espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios que lo dio. Y dice aquí, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando estamos esperando la resurrección y llegue ese día glorioso, entonces ese cuerpo que va a resucitar es incorruptible, es glorificado, resucita en poder espiritual y celestial e inmortal. O sea, así va a resucitar usted. No vamos a resucitar, hermano, va a ser usted el mismo, pero esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto animal se va a vestir de lo celestial.
porque carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados. ¿Sabe cómo hace nuestro cuerpo? Algunos dicen, mire, le voy a explicar una teoría que dicen por ahí, los estudiadores de las escrituras, dicen que cuando Adán y Eva fueron creados, eran alma viviente, ¿verdad? Dice la escritura. Y Dios, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, dice que se vieron y que estaban desnudos, y que Dios les hizo vestiduras. ¿De qué? De cuero. ¿Ah? De cuero. No, Adán y Eva hicieron de hojas, pero Dios les hizo ¿de qué? Ajá, les hizo vestidos de piel. No menciona qué tipo de animal. Ahí muchos dicen que ahí ellos eran espirituales y que cuando ellos pecaron, las vestiduras que se le dieron fueron de piel, o sea que fueron cubiertos de piel. O sea que antes eran inmortales, celestiales, divinos. Entonces, pero no es así. Eso es lo que uno dice, pero no es así. Porque si Adán no hubiera mirado a su esposa y Eva hubiera mirado a su esposo, no se hubieran sentido avergonzados si no hubieran tenido un cuerpo ya formado y que hayan podido presenciar. Porque lo que presencia le da en la carne siente miedo, la carne siente antojo. Entonces Adán vio a su mujer y su mujer vio a su hombre y sintieron pena. Entonces eso solamente se siente en la carne. Cuando el ser carnal siente deseo. Entonces, pero en lo que es la resurrección, nosotros vamos a morir este cuerpo animal, pero vamos a resucitar un cuerpo celestial. Y vamos a ser personas, hermano, eternas. ¿Cuántos van a ser eternos? Amén, amén. Ya somos eternos. Aunque muramos, dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto. De nosotros, hermano, ya tenemos vida eterna. ¿Cuánto Dios les dio? Vida eterna. Amén, amén. Dios no te va a dar vida eterna, Dios ya te dio vida eterna. Tú ya, hermano, si mueres ahorita, sabes bien que tú de todos modos tienes una eternidad por delante, porque estás en Cristo Jesús. El que esté en Cristo Jesús tiene una eternidad por delante. Así muera hoy o mañana, tiene una eternidad por delante. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Dice aquí, eso es lo que dice la Biblia del cuerpo que va a tener el día que resucite. Dice, pero más bien creo que nosotros vamos a permanecer hasta el día en que suene la trompeta final y Jesucristo venga en las nubes y nos arrebate juntamente con Él. ¿Cuántos van a estar en pie cuando Cristo venga? ¿Cuántos quieren estar en pie cuando Cristo venga? Amén. Amén. Dijo el apóstol Pablo, imagínate, Pablo pensó que Jesucristo venía en sus días. ¿Sí? Porque cuando dijo Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que habremos quedado, dice. Hablando de Él, incluyéndonos, y nosotros los que habremos quedado, dice. Los que hayamos quedado, también seremos levantados juntamente con ellos. Pablo se consideraba de los que iban a estar en pie cuando Cristo viniera. ¿Cuántos se consideran que estarán en pie cuando Cristo venga? Imagínense, Pablo lo está esperando desde años atrás.
Pero es que los impíos dicen, no, esto lo viene contando de tiempo atrás. Entonces, pero esa es nuestra esperanza, hermanos. Dice amén en esta hora. 1 Corintios 15, 45, 47, 58. Así también está escrito: fue hecho el primero hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ahí confirma, hermano, que Adán fue hecho alma viviente, se le dio un cuerpo animal. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer también los terrenales, dice, el primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Si no, mire el que está a su lado, igual de terrenal que el primero. Dice, ¿cuál es celestial? Tales también los celestiales. Mire el que está a su lado, también es celestial. Porque ahora nosotros ya no somos de este mundo, ahora somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí vamos de paso, somos peregrinos y advenedizos, vamos caminando hacia la gloria. Bendito sea el Señor. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cómo resucitarán? Imagínense, los muertos cuando se levanten, no va a ser ese cuerpo todo chimuelo, ciego, rico. No, si murió ciego, si murió canceroso, si murió anémico, si murió así y así, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que eso que te corrompía ya no estará más. Ya no te vas a envejecer, ya no te vas a corromper, tus dientes no se van a corromper, tu vida no se va a corromper. Incorruptible. El pelo ya no te va a caer. Ya no te vas a envejecer, vas a estar fuerte, lleno de vida. Ya las rodillas no te van a andar fallando. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Ya la rodilla va a estar buena, hermano Roberto. Aleluya. ¿Sí? Esos lentes que trae ahí, hermano, nunca más. En la resurrección será incorruptible, dice amén. Visión 20:20. Dice aquí, y nosotros seremos transformados. O sea, los muertos van a resucitar incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transform. Dice, seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte
el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Dice aquí. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando uno muere en pecado, lo que lo está aguijoneando allá en la sepultura, allá en el Hades, su tortura es su pecado. Por su pecado, por su maldad. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y dice que nosotros diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ya seremos transformados. Y entonces, ya siendo transformados, la muerte no tendrá poder sobre nosotros. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dice: ¿y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no puede detenernos. El sepulcro ya no puede detener a los muertos en Cristo. Porque lo único que puede detener a un muerto es el pecado. Pero si uno muere en Cristo, la sepultura no te puede detener. Y por eso es que en aquel día le diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no puede detener a la iglesia. No va a poder detener a los que resuciten en Cristo, ni va a poder destruir a los que hayamos sido transformados en Cristo cuando Él venga a levantar su iglesia. Por eso es que le diremos a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, dónde está tu victoria? Porque no podrán detener a los santos en la sepultura, ni podrán el pecado detenerlo, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Queridos hermanos y discípulos, no es en vano el trabajo que tú estás haciendo en tus células, ganando a pulmones para Cristo. Porque si esas personas un día mueren y resucitan en Cristo Jesús, nuestro Señor, nosotros que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús y estar para siempre con Él un día. No es en vano el trabajo. Trabaja en tu célula, gana almas. Porque esas almas, ya sea que mueran o estén vivas un día, pero cuando Cristo venga, ellas las vas a ver en gloria. Ellas serán tu corona. Ellas serán una piedra en tu corona. Cada alma que tú ganaste para Cristo. Amén. Decimos: yo tengo una corona en el cielo. Pero ¿cuánto van a recibir una corona? ¿Por qué va a recibir corona? ¿Por qué se recibe una corona? Pablo el apóstol dijo: corona mía y gloria mía. Pablo el apóstol, hablándole a los cristianos, le dice: ustedes son mi corona. Cuando yo me presente delante de Dios, yo voy a recibir una corona por ustedes, porque a ustedes me los gané, porque a ustedes los preparé, los discipulé, los formé, los encaminé, sembré en ustedes mi vida, les enseñé la palabra del Señor, les sembré el evangelio. Hay cristianos que no se han podido ganar ni una almita para Cristo. Dicen: yo tengo una corona en el cielo que Cristo ha preparado para mí. No, la corona, hermano, son las almas. Dice: amén. Amén. Entonces hay que ganar almas. Si usted canta ese corito y quiere una corona en el cielo, las almas son nuestras coronas. Entre más almas hay, con más diamantes y más perlas y más chillante será la corona. Dice: a ver, en esta hora, imagínense, hermano, a ver, vamos, 2 o 3 almitas.
Y esos grandes evangelistas que ganan miles y miles y miles y miles y miles de almas. Y hay otros que se la pasan tocando puerta tras puerta, invitando. Y no son reconocidos aquí en la tierra. Pero andan sembrando la semilla de esa gente para recibir coronas. Ese es el trabajo de Dios. Dice, porque si esas personas un día resucitan en Cristo, las vamos a ver. Número 3, la resurrección es la meta de la vida cristiana. Es la meta. Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección. Pablo el apóstol, hablando de los filipenses, dice, por si en grado caso de alguna forma logro llegar a resucitar. O sea, hermano, usted tiene que luchar ahorita por si morimos, de que logre resucitar. La lucha es esa, de que si mueres y no luchaste para poder resucitar, ahí va a estar lo batalloso. La cuestión es vivir de tal manera que logremos resucitar en aquel día. Caminar la vida cristiana de tal manera que aquel día, en el día postrero, que Cristo venga, los que hayamos muerto en Cristo, podamos resucitar. Y no que vayas a quedar en la sepultura. Imagínense. Habido servido a Cristo, dice el apóstol Pablo, no siendo yo heraldo para muchos, aquel día vaya a ser reprobado. O sea, Pablo el apóstol preocupado por la resurrección, por aquel día. Si no vaya a ser que aquel día vaya a ser eliminado, que no vaya a resucitar. La meta del cristiano es vivir una vida para poder resucitar si muere en Cristo. El día que Cristo venga, poder resucitar. Esa es la meta del Hijo de Dios. El apóstol Pablo revela su meta como cristiano, que fue llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo deseaba ser como su Señor, aún en la resurrección. Hasta cierto punto el apóstol quería vivir como alguien que ya hubiera resucitado de entre los muertos. Número 4. Es una verdad que inspira santidad. La resurrección de los muertos debe de inspirarnos a la santidad. Debe de usted buscar la santidad, sabiendo que un día los santos resucitarán. Fíjese que si no hubiera resurrección de entre los muertos, entonces no debería importar la manera en que vivimos. ¿Cómo vives tú? Si no existiera la resurrección, no importara cómo vivieras, si tomaras, si fumaras, si hicieras drogas, si adulteraras, si fornicaras, si hicieras una y otra cosa, no importara. No importara de ninguna forma. Pero como hay resurrección, entonces hay que luchar por ser santos. Gracias. Amén. Ay, ay, ay. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermanos? Amén. Engripado, pero ahí andamos. Aleluya. Dice en 1 Corintios 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La expresión es figurada. Pablo está hablando de serios conflictos con hombres perversos y crueles. Él no está hablando de animales literales, de fieras. Está hablando de hombres crueles y malvados, hombres perversos. Compárelo con 1 Corintios 16:9. ¿Quién lo tiene, Juan? Juan, 1 Corintios 16:9. Partida. Hechos 13:50. Hermano José, Hechos 14:19.
Hermana Piché, Hechos 16:22. Hermano Stanislao, Hechos 17:5. Hermano Gilberto, segunda de Timoteo 4:14-15. Hermana Grace, Tito 1:12. A ver, primero. Porque se había abierto una puerta grande y eficaz y hay muchos adversarios. ¿Quiénes eran los adversarios? Muchos eran los adversarios. Se había levantado gente adversa. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice fieras salvajes. Hechos 13:50. Hechos 14:19. ¿Hermana Michelle? Ok, ¿a quién le di 14:19? Ok. A ver, leerlo nuevamente, mamá, no lo escuché muy bien. Hechos 14:19. Hermana Piché, mientras mi papá busca la cita, usted lea la que le di. Se averiguó el pueblo contra ellos como magistrados, trazándoles las ropas, ordenaron azotes con varas. Ajá. Ahí miramos cómo procuraban matarlos. Hechos 17:5. Amén. ¿Le encontró, papá? Gracias. Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, ladrones ociosos. Esa ahorita está pensada, Tito 1:12. Fíjense bien lo que dice. Dice aquí, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este testimonio es verdadero, dice el verso 13. El mismo, uno de los de ellos mismos dijo. Dice el verso 2, dice, uno de ellos, su propio profeta. O sea, hablando de gente que andaba mal, dice. Y dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones. O sea que les profetizó su propio profeta. Y dice el verso 13, este testimonio es verdad. Por si alguien ¿Cuánto dudaba. alaban a Cristo, hermano? Dice, por eso el verso 13 dice: por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero lo que estamos queriendo mirar aquí es de las fieras que Pablo el apóstol tuvo que enfrentar en su ministerio. Amén. Dice aquí, habla de que los cretenses eran malas bestias, con referencia a su carácter salvaje y brutal. Ahora, si no hay resurrección, lo hizo como simple hombre y sin provecho alguno
pero no fue en vano. Él sufrió en Éfeso como cristiano. Dice, amén, hermanos. Número 5. Es una verdad que despierta al pecador. Todas las prédicas del apóstol registradas en el libro de los Hechos hablan de la resurrección de Cristo. Pablo incluyó este tema cuando predicó en Atenas a personas llenas de idolatría. O sea, Pablo en la mayoría de sus mensajes siempre mencionó la resurrección de entre los muertos. Y dice aquí en Hechos 17:22, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho. Dice, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, escuchen, ahí Pablo le estaba predicando bien bonito, pero cuando habló de la resurrección, ahí se molestaron. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea que todo el montón, una pequeña manada la que creyó. Amén, hermanos. Esta doctrina ha encontrado mucha resistencia, tal como lo predicó el apóstol Pablo en Timoteo, en 2 de Timoteo 2:18, que se desviarían de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. O sea, ese tema de la resurrección se movía mucho en el tiempo del apóstol Pablo. Él predicaba su mensaje hablando de la resurrección de Cristo y de la resurrección, ¿verdad?, de entre los muertos, pero traía mucha controversia, de tal manera que a unos ya andaban distorsionando la doctrina de la resurrección, diciendo que ya se había efectuado. La falsa enseñanza en cuanto a esta doctrina puede destruir la fe de los creyentes. Pablo refutó también estos razonamientos en 1 Corintios 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí están otros que decían que no había ¿qué? Unos decían que ya se había efectuado y otros decían que no existía. Y dicen, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, estuviéramos en balde aquí, en balde sería. Pero si hay resurrección, y por eso no es en vano que estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Entonces dice aquí, la muerte en la humanidad.
Dios amonesta a Adán. Dios le advirtió a Adán que si pecaba la muerte lo alcanzaría. En Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció a Dios, la sentencia de la muerte vino sobre él. Él mismo se sentenció con su desobediencia. Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué fue maldita la tierra? Por culpa de Adán. O sea que la tierra hay que trabajar duro hoy para que dé fruto. Por culpa de Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Número 2. La muerte es universal. El pecado de Adán, al pecar Adán, toda la raza humana recibió la misma sentencia, por lo que la muerte pasó a todos los hombres. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La corrupción del cuerpo. Parte de esta sentencia fue la corrupción y destrucción del cuerpo humano. Por ahí que nos envejecemos, por ahí que nos enfermamos, por ahí que nos vamos desgastando, por lo mismo, por el pecado. Porque cuando no había pecado, no había enfermedad alguna. Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vas a volver. Número 4, la redención por Cristo. Por la obra de Cristo, hoy hay redención del hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué compró Dios? ¿Qué compró Jesús? ¿Qué compró Jesús con su muerte? ¿No más tu alma? ¿Tu cuerpo? También lo compró tu cuerpo. Ahora dice que nuestro cuerpo no es nuestro. Dice que sirvamos a Dios en nuestros cuerpos mortales, porque fuimos comprados a precio de sangre. Él no compró solamente tu alma, Él compró tu espíritu y tu cuerpo. Tú eres comprado, todo tu ser. Por eso tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. No puedes andarte poniendo tatuajes o cortándote enojado o golpeándote o queriendo destruir tu propio cuerpo. ¿No? Porque ese cuerpo dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ese cuerpo Dios lo compró para habitar en él y lo compró a precio de sangre. Tu cuerpo es de Dios. Dice amén en esta hora. Entonces, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero. La resurrección es para todo ser humano. ¿Para quién es la resurrección, hermano? ¿Buenos y malos? Buenos y malos. Para los buenos y para los malos también. Porque ¿acaso no van a resucitar los impíos? ¿Para qué? Les dije hace rato, ¿para qué? Para una sola cosa: para ir ante el juicio. Ellos no van a resucitar para andar en la boda del Cordero ahí de colados o andar ahí en las calles de oro y en el mar de cristal. No, ellos van a resucitar exclusivamente para una cosa: para el juicio del gran trono blanco. Entonces, este término tiene un significado diferente al de la muerte. La resurrección se refiere a la reconstitución
reconstitución sobrenatural del cuerpo humano físico en un día futuro. En Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Cuando Dios nos hizo, Él tenía todo diseñado anticipadamente. La universalidad de la resurrección de los muertos es universal. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, y esto es en toda la raza humana. Por lo tanto, todos serán vivificados. Unos serán vivificados para gloria y otros para vergüenza. O sea, todos vamos a resucitar. Uno para gloria y otro para vergüenza. Eso lo puede buscar también en Daniel capítulo 12, versículo 2. Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. O sea, van a resucitar los justos a resurrección de vida, y los malos van a resucitar a resurrección de condenación. Amén. La resurrección de los creyentes, el momento de la resurrección en la segunda venida de Cristo, justo antes de que los creyentes que hayan quedado vivos sean arrebatados. Vamos a ver aquí en 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuerpo con el que resucitaremos. Nuestro cuerpo será como el cuerpo del Señor Jesucristo al resucitar. Seremos semejantes a Él. Este cuerpo será levantado del mismo cuerpo humano en que vivíamos. 1 Corintios 15. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. ¿Cuánto alaban a Dios? Quiere decir que ya cuando resucitemos vamos a ser seres, ¿verdad? Completamente transformados. No vamos a ser gente llena de maldad todavía. Vamos a ser gente vivificada, transformada, sin corrupción, inmortales, celestiales. Características del cuerpo resucitado. Número 1, incorruptible. Número 2, glorificado. Número 3, en poder. Número 4, espiritual. Número 5, celestial. Número 6, inmortal. Seremos inmortales. Entonces son 6 puntos de las características que vamos a tener cuando resucitemos. Incorruptible, ya no te vas a envejecer, ya no te vas a acabar. Glorificado, te vas a levantar en gloria, ya no en deshonra, ahora en gloria, en poder,
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Dice aquí el 4, en lo espiritual, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Número 5, celestial. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hacer un cuerpo celestial. Inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? Que no muere. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esos son los 6 puntos, ¿verdad? De cómo seremos en la resurrección. Nuestra semejanza de seres resucitados. La resurrección de los impíos. Ahora vamos a ver los impíos. Cristo dijo en Juan 5:28: todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación van a resucitar. El destino de los impíos, el destino de los que no creen en Jesús, será el infierno. Este es un lugar de tormento eterno. Bueno, lee rápidamente Lucas 16, 20 al 31 y luego Apocalipsis 20, 10 al 15 y Apocalipsis 19. Lucas 16, 20 al 31 dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Apocalipsis 20, 10, 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados de los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre.
aquí en estas tres citas bíblicas, hermano, podemos mirar el destino de los impíos, que es el infierno mismo, el lago de fuego. De ahí miramos, hermano, como el falso profeta, el diablo, ¿verdad? Que los engañaba, serán lanzados en el lago de fuego, ¿verdad? Donde estarán noche y día por la eternidad, dice, y como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre. Miramos el destino de ellos. ¿Cuál es el destino de usted, hermano? El cielo, la nueva Jerusalén. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a morar con el Señor por la eternidad. Oye, vamos terminando la última página. ¿Leíste más de la cuenta? Bueno, ¿qué? Gracias, Señor. El momento de resurrección. El momento de resurrección. El momento de la resurrección de los impíos será el final del milenio. ¿Cuándo van a resucitar los impíos? Después de los 1000 años. Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Número 3, cuerpo con el que resucitarán. Este cuerpo será un cuerpo eterno también. Marcos 9, 43, 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te centrar en la vida manco que teniendo 2 manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te centrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, dice, y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando dice el gusano de ellos, allí usa varias expresiones. Ahí se está refiriendo que los gusanos que van a comer y van a estar consumiendo aquel cuerpo, nunca dejará de existir ese cuerpo, y ese gusano nunca va a morir, siempre va a estar siendo torturado por la eternidad, y el fuego nunca se apagará. El impío que resucite ante el gran juicio del trono blanco se ha lanzado al lago de fuego. No se va a quemar y se va a perder y ya nunca más se va a existir. No, va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a ser atormentado y castigado por la eternidad. Dice amén, hermanos. Mateo 10, 28. Y no temáis a lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que puede, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Dice, si os digo a este, temed. Su único propósito será para sufrir castigo eterno en el lago de fuego. O sea, el único propósito de resucitar de los impíos es para ser castigados en el juicio, sentenciados en el juicio y castigados en el lago de fuego y para siempre. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva. ¿Cuántos teniendo dificultad, hermano, para vivir la vida cristiana? Hay luchas y pruebas, pero hay que saber que hay que vivir en santidad, hay que limpiarnos,